Ok. Esperamos un minutito, ya está conectándose la maestra Marisela Cifuentes. Ok. El orden, Arturo, que habíamos comentado, bueno, esperamos un minutito, bueno, habíamos comentado, va a empezar el doctor Manuel Valadez, porque es el coordinador general de la obra, después seguirá la maestra, la doctora Marisela Cifuentes, después tú, después Griselda y cerrará mi querida Verónica Román. ¿Estás de acuerdo? Ok, yo después de Marisela. Así, ya llegó la que andaba ausente, espérenme. No, si la tuve que traer todo el día en friega. Permítanle que active el micro, Marisela se va a comportar. Ah, Eso no es garantía, eso no es garantía. ¿Cómo están? Buenas noches. bien, buenas noches. Hermosa. Aquí a todo dar, viéndolos tan guapos como siempre. Gracias. Eso sí. Muy bien. Ya nada más faltabas tú. Bueno, qué bueno que llegué. Listo. ¿Cómo Ok, estuvo el estábamos tema nada más? comentando, Mari, Ujú. la forma nos quitaron de Intervención. la casa, ajá, y se va a hacer del libro, va a empezar el doctor Manuel Valadez, después Ah, seguirás tú, después Arturo Castañeda, después la maestra Griselda y terminará Verónica Román. Estábamos pensando que sea una dinámica de 10 minutos, cada quien hablar de la generalidad de su tema, ajá, porque ustedes saben el tema que desarrollaron, y al final vamos a dejar 10 minutos para preguntas, pero ojo, para cuidar cualquier circunstancia, van a hacer las preguntas claras, concretas en el chat, los compañeros que están, pero tienen que ser claras y concretas. No voy a leer casos en particular, tienen que ser respecto de los temas expuestos por los ponentes y sobre todo, ¿a quién van dirigidos? ¿A quién van dirigidos? ¿Sale? Entonces, para que podamos hacerlo en ese orden, ¿les parece? Sí, muy bien. Ok, entonces un minutito porque vamos a entrar en transmisión en vivo. Mm. Y ya que me avisen, ¿sale? Un minutito. Ya estamos en Facebook. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy es una gran noche de sábado. Arrancamos de manera espectacular este mes de febrero 2025, este 1 de febrero, en donde, como ya lo pueden ver, tenemos conectados grandes juristas, todos ellos que están aquí hoy para platicarnos un poquito en esta presentación de este gran libro del sistema procesal penal acusatorio, temas selectos contemporáneos. Y tenemos a varios de los articulistas que escriben en esta obra. Evidentemente todos sabemos que ha sido coordinado este gran libro por el doctor Manuel Valadez Díaz y bueno, pues está aquí con nosotros el doctor Manuel Valadez, está también mi querida doctora Verónica Román Quirós, está la maestra Griselda Elizalde Castellanos, está el doctor Arturo Castañeda y también mi querida doctora Marisela Cifuentes López. Déjenme comentarles que para esta dinámica de la presentación lo hemos comentado con ellos. Como son articulistas, cada uno expuso un tema en particular. Cada uno de ellos nos va a hablar en un tiempo de 10 minutos de las generalidades del tema expuesto en el libro
para que ustedes sepan un poquito de lo que ellos han escrito y evidentemente ya ustedes al tener el libro en sus manos, pues los van a poder analizar a profundidad, leerlos. Entonces, si me permite el doctor Manuel Valadez, darle la bienvenida para que nos comente un poquito sobre esta coordinación de este libro, que digo, me gustaría también mencionar, doctor, que dentro de este libro escribió también gente como el doctor Eric Rauda, el doctor Gesber Benavente, el doctor José Hidalgo Murillo, el doctor Arturo de Villanueva Martínez Villanueva, bueno, varios más, todos ustedes. Platíquenos un poquito, doctor, y para ya entrar a la dinámica precisamente, porque yo sé que a los que quieran escuchar son a todos ellos. Así es que bienvenido, mi querido doctor Manuel Valadez, siempre aquí a Indecac. Bien, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Desde luego, agradecido con la maestra Cristina Ortega por el espacio que nos da para presentar esta obra. Desde luego, saludo a todos mis queridos amigos, a la doctora Verónica Román, queridísima amiga, a la maestra Griselda Elizalde, desde luego, a la maestra, la doctora Marisela Cifuentes, al doctor Arturo Castañeda. Caramba, parece una reunión de amigos muy, muy queridos, muy apreciados. Y decía la maestra Cristina hace un momento, en esta obra que yo creo es única en su tipo en el país, nos conjuntamos varios de los que hemos estado andando y recorriendo muchos temas del sistema acusatorio. Habría que añadir, desde luego, al buen José Daniel Hidalgo Murillo, a Gesber Benavente, a Arturo Villanueva, Eric Rao, en fin, todos los compañeros que estuvieron con nosotros, el juez Eduardo Osorio, en fin, son plumas y voces muy valiosas en nuestro país y que yo de manera particular en el libro aparezco como coordinador general. Lo explico, fue resultado de un congreso que tuvimos en Durango y lo organizamos en el año 2023, a mediados del año 2023. Y yo pues aprovechando de la amistad de los aquí presentes y de otros tantos grandes y valiosos como ustedes, los invité y conté con su apoyo, conté con su participación, que yo mucho agradezco. Y pues le dieron un lustre tremendo a este evento que tuvimos en Durango. Finalmente se logró llevar a cabo el libro y yo creo que es un libro muy valioso por las intervenciones. Tenemos defensores, tenemos personas que han sido ministerios públicos, juzgadores, litigantes destacados, en fin, son artículos muy, muy valiosos, personas aún más valiosas. Entonces, pues yo desde luego agradezco ese apoyo, esa presencia que tuvieron tan decidida y desde luego el espacio a la maestra Cristina Ortega para poder presentar esta obra de la cual comento, es publicada por Editorial Flores Editor. La pueden ustedes buscar directamente en la página del señor José Luis Flores, ahí en Flores Editor y distribuidor. Me imagino también deberá estar en Amazon, en otras plataformas, ahí lista para venta. Y yo desde luego, sin ánimo de comerme el tiempo, porque respeto el tema de los 10 minutos, y luego vaya, soy bueno para hablar de más. Pero tratando de ceñirme al tema, fíjense que yo al momento que trabajo el artículo para el Congreso y el libro, hablo de un tema en el que me he estado abocando últimamente, no sé, en los últimos 3 años de manera muy detallada, que es la valoración racional de la prueba. Es decir, el tratar de asimilar esta corriente que ha llegado de manera muy disruptiva a nuestro país por una escuela española, sobre todo, aunque tiene influencias de otros países, en donde se ha tratado de reflexionar cómo se trabaja la prueba en el proceso penal mexicano. Desde luego entendiendo a la prueba desde tres distintos ámbitos, tanto al momento de ofrecerla, de que se admita los requisitos, las reglas procesales para ello, después las reglas procesales que se han de seguir para su desahogo y finalmente, pero ligado a los otros dos pasos previos, el cómo se valora la prueba en el proceso penal mexicano. Por ello, en el artículo yo abordo precisamente las reglas que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales para estas partes de intervención en cuanto a cómo se ofrece la prueba, reglas de su admisión, las reglas de su desahogo y de su valoración. Y trato de explicar en el artículo los retos que esto conlleva. Es decir, el tratar de buscar una respuesta a cómo se valora a un testigo en el sistema acusatorio mexicano,
cómo se otorga o se niega esa credibilidad a la intervención de un perito y cómo incluso se hace esto respecto de un documento. En el artículo, desde luego, pues entro en un análisis del cómo se hacía antes, cómo se trataba la prueba antes en nuestro país, desde luego en el antecedente del proceso penal mexicano del siglo pasado, del sistema tradicional, y el cómo se está moviendo esto. Y digo se está moviendo porque estamos generando conocimientos de poco a poco, cada vez hay más criterios que empiezan a hablar de esto, y desde luego nos van llevando a tratar de generar respuestas a la pregunta relativa a cómo saber o cómo puedo yo otorgarle fiabilidad o negársela a lo que dice un testigo. ¿Cómo puedo yo, como abogado, como operador jurídico, trabajar con un dictamen? Es decir, específicamente con la opinión de un perito, desde luego con esa situación que se da entre la experticia de los peritos, su lenguaje técnico y el manejo que los abogados hacemos de ese conocimiento científico. ¿Cómo le podemos dar cabida y uso, un uso sofisticado, adecuado, correcto, a ese conocimiento científico al interior de los procesos penales? Y desde luego también el cómo manejamos los documentos, con la distinción que hace el Código Nacional en el artículo 380, que se olvida de públicos y privados y que se enfoca más en darles valor por el contenido del documento y por el testigo o perito que los incorpora en un juicio. En ese sentido, en el artículo hablo de la valoración racional de la prueba y desde luego también planteo un cierto dejo de crítica al uso que hemos dado, a mi consideración, de manera todavía inacabada, a esas famosas reglas de la lógica. Es decir, muchas veces, y aquí recordando un poco, y vaya, cuando platico esto pareciera que los años se nos están viniendo encima, pero ya de repente, pues vaya, me preguntan cosas del sistema y empiezo a explicarlo desde 2006 y luego 2009 y luego voy avanzando en el código y digo, caramba, yo lo viví todo eso, y como que vamos acumulando ahí el kilometraje, pero pues bueno, a final de cuentas somos el resultado de nuestras vivencias. Y yo quiero decir que cuando iniciamos en sistema acusatorio, recuerdo Chihuahua en el 2006 y empezamos en capacitaciones, se nos decía mucho que teníamos que valorar la prueba según las reglas de la lógica. Y entonces andábamos muy de lleno en hablar del principio de razón suficiente, tercero excluido, de no contradicción, de identidad. Y entonces las sentencias en los tribunales de enjuiciamiento las hacíamos valorando, por ejemplo, un testigo, diciendo, yo a este testigo le creo bajo la regla de identidad que dice que A es A. Pues sí, o sea, le poníamos un fraseo muy bonito y es la explicación lógica, y luego ya después ya decimos, y por eso le creo al testigo, por eso, pero caramba, ¿y eso cómo lo aplicas para saber si el testigo mintió o dijo la verdad? Y entonces fíjense que ahora, al paso del tiempo, ahora en segunda instancia, pues veo de repente todavía muchas sentencias que dicen, ah, mira, bajo el principio de identidad o el principio de razón suficiente, que dice que cuando hay una causa suficiente para explicar algo, le voy a dar valor, pues simplemente manejamos los términos y sin mayor explicación decimos, ah, bajo el principio de razón suficiente le creo a este testigo o le creo a este perito. Y entonces creo que tenemos aún buenos retos y buen camino por delante para no solamente decir que usamos estas reglas de la lógica, que desde mi punto de vista son insuficientes para explicar la valoración de un testigo o de un perito, o sea, desde mi punto de vista no alcanza, sino que es todo un reto para las partes, para los operadores, el saber qué criterios tienes que generar en tu prueba que desahogas en una audiencia de juicio, por ejemplo, para que después el órgano jurisdiccional les vaya a dar un valor. Entonces, pues vaya, es un tema muy apasionante que yo trato de delinear en el artículo. Hay mucho camino por andar, pero creo que si partimos de la idea que los hechos se prueban mientras que el derecho se interpreta, es decir, que la principal actividad de las partes es probar o disprobar los hechos, pues bien vale la pena dedicarnos un tiempo a reflexionar sobre cómo podemos valorar racionalmente la prueba en el proceso penal mexicano. Entonces, pues bueno, yo se los dejo a su amable consideración.
Desde luego reitero mi total agradecimiento a mis queridos amigos. La verdad, me da Te quedan muchísimo tres gusto verlos. minutos, ¿eh, magistrado? Ah, ¿me quedan 3 minutos? Ah, Sí, excelente, sí, sí, sí. excelente. Este, Les digo que cuando me invitaba la magistrada Griselda, a esta sesión, que desde luego a Griselda le reconozco siempre su ánimo por difundir la cultura, es una bujía, Griselda, que nos empuja a todos, y la verdad es que yo siempre le he reconocido ese ánimo y esa amistad plena, y yo igual aquí públicamente lo reitero, Gris. En cualquier aventura académica que tú me necesites o me ocupes, cuentas conmigo y tienes mi total respeto. Te agradezco mucho este espacio. Desde luego a mi querida doctora Verónica Román, también un amor de persona completamente, agradecido por la participación y por la amistad de siempre. A la doctora Marisela, que nos visitó allá en Durango, que fue muy bien recibida, muy buenos comentarios que hubo de su intervención y de sus libros, que aquí los tengo aquí atrás de mí, libros muy valiosos, directos desde la práctica, que es lo que yo considero que siempre hace la diferencia. Y qué decir de mi querido doctor Arturo Castañeda, que esta semana platicamos ahí por ese tema que trae de tentativa, con los guantes puestos, y pues bueno, un amigo de siempre. Entonces, pues vaya. Maestra Cristina, el reconocerle el espacio, el reconocerle su trabajo. Y dicen por aquí, bueno, dijimos que las preguntas son al final, y ahí en el chat. Entonces, pues bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos escuchado al doctor Manuel Valadez Díaz, magistrado y quien coordinó esta gran obra de temas selectos del sistema acusatorio. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a otra grande también y que la reconocemos todos en el foro académico, jurídico, y que podemos disentir, diría mi querida Grace, con ella o no, estar de acuerdo o no, es polémica, sí o no, pero de que es de las mejores abogadas penalistas que tenemos en el país, ni dudarlo. Está mi querida doctora Marisela Cifuentes López, quien participa en esta gran obra con un tema que cuando hablamos de nulidad, incidente de nulidad de actos, datos o medios de prueba, hablar de nulidad evidentemente siempre nos lleva a pensar en Marisela Cifuentes. Entonces, mi querida Marisela, arráncate, tienes 10 minutos controlada, por favor. No sé por qué siento que hay como una frase que se repite constantemente cuando voy a intervenir, que es controlada, por favor. Estoy controlada, pero voy a saludar primero a todos. Buenas noches, un placer estar aquí con todos ustedes. Primero, quiero agradecer a los organizadores de esta presentación del libro porque primera, la invitación para mí es una sorpresa por el acompañamiento que tengo el día de hoy con estas grandes luminarias del proceso penal, especialmente acusatorio, la dogmática penal, que es el punto fuerte de mi querido amigo Arturo Castañeda, pero que además es un hábil abogado en todo lo demás que tiene que ver con el proceso penal. Ni qué decir de mi querido Manuel Valadez, de Griselda, de la famosísima Vero Román, queridísima por todo el mundo y por mí particularmente reconocido tu talento y tu conocimiento, que la verdad siempre me sorprende. Agradecer también especialmente a Indecaj, que me abrió las puertas ya hace algunos ayeres, no quiero decir cuántos, pero ya tengo un ratito aquí. Debe de ser más por amistad que por otra cosa, y mientras no se den cuenta de eso, yo sigo aquí presentándome cada vez que me inviten, así que estoy gratamente complacida por la oportunidad. Y comentarles que también el libro, no solamente la invitación a presentar el libro, sino el libro en sí mismo ha sido para mí una sorpresa, porque yo le perdí la pista a aquellas notas, a aquella presentación que hicimos del Congreso de Durango en 2023, ¿verdad, doctor? Des- él fue muy insistente en tratar de reunir a todos los que habíamos participado en ese congreso a nivel escritural, es decir,
nos pedía que presentáramos nuestras notas o la presentación que tuvimos en aquella ocasión, pues para conservar memorias de ese congreso, así que yo perdí la pista después de haber entregado el artículo. Ya no supe más qué había pasado hasta que de repente me sorprendí con que había llegado a muy buen puerto el artículo con el que participé y de pronto me vi rodeada de gente muy brillante escribiendo sobre distintos temas del proceso penal, así que gratamente sorprendida. Pero también agradecer a los que están conectados y que espero que también puedan compartir con nosotros la oportunidad de leer la obra que estamos presentando el día de hoy, que tiene distintas temáticas, cada uno desde un enfoque o perspectiva, y este intercambio de ideas, estos debates siempre son enriquecedores. Yo debato mucho todo, cuestiono la labor judicial, cuestiono la labor del Ministerio Público, cuestiono a los defensores, me cuestiono a mí misma todo el tiempo. Siempre en afán de perfeccionar, así que yo agradezco mucho que los amigos estén conectados hoy y que nos permitan a través de esta hora pues presentarles nuestras ideas, que siempre, como dicen por ahí, podemos tener o no la razón, pero siempre vamos a crecer a partir de la crítica que se haga. Así que yo siempre que publico un libro, pues desde luego estoy con el nervio de que me estoy exponiendo a la crítica, pero siempre en afán de que tengamos un crecimiento académico importante y en la práctica sobre todo porque, como dijo el doctor hace rato, mis libros suelen tener experiencias de la práctica para que compartirla con los colegas y que esto nos pueda ilustrar mucho más. Gratamente complacida con el tema por el cual fui convocada a ese congreso y que hoy en día se convirtió en un libro, porque deben de saber que hace muchos años que yo vengo tocando el tema de las nulidades, planteándome y replanteando la temática, no solamente desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista probatorio, porque es muy importante hablar de este tema para este libro. Cuando fui invitada para participar en el libro, les decía hace rato, pues que me pedían mi presentación, ¿no? Maestra, doctora, mándeme su presentación, pero yo nunca tengo presentación porque pues siempre suelo llegar a mis congresos con alguna idea, un bosquejo general, que siempre se sale de lo que yo tenía en mente hacer. Es decir, creo que mis compañeros compartirán esa idea. Una es la conferencia que tienes en la cabeza y otra cosa es lo que terminas dando el día de la conferencia. Así que me tuve que dar a la tarea de ponerme a escribir para poder aportarle a Manuel algunas de estas ideas sobre el tema de las nulidades. Cuando él me dijo que había que participar en ese congreso, me dijo, pues hay que hablar, maestra, de su tema, las nulidades. Y hablar de las nulidades es como decir, maestra, háblenos del sol, las estrellas y todos los planetas, porque es demasiada información para tratar de acotar a una conferencia de ciertos minutos, como lo es ahora para mí un reto impresionante tratar de hacerlo en 10 minutos, que fue lo que dije en ese artículo con el que estoy colaborando. Pero, sin embargo, hay múltiples informaciones que intentamos abordar, porque cuando hablamos de nulidades, ojo, hablamos de prueba ilícita, hablamos de valoración de la prueba, porque evidentemente recuerden que hay ciertas reglas donde prueba ilícita no puede ser valorada, 357, 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También hablamos de la metodología con la que se puede presentar el tema de las nulidades para que el juzgador tome conciencia o tome conocimiento de que estamos en presencia de un acto o una prueba que se obtuvo con cierta irregularidad y que podría tener un impacto tan severo, esa irregularidad, que pudiera generar su desechamiento del proceso. Entonces, cuando hablamos de nulidades, pues también la metodología es todo un tema que hay que desarrollar, en qué momento lo planteamos como un incidente, en qué momento lo planteamos
como un tema de argumentación y de técnica de litigación, porque si ya estamos en juicio, a esas alturas nos ha tocado muchos asuntos donde ya apareces en el juicio y te das cuenta que los cateos venían mal, o que las entrevistas estaban mal, o que los reconocimientos de personas venían mal, o incluso que ahí se está desarrollando un reconocimiento de personas en el juicio, y entonces están queriendo constituir un acto de investigación y hay que atacarlo. Entonces no es la misma metodología o modalidad cuando se hace en las primeras dos etapas o etapas previas al juicio que lo que hacemos en el juicio. También cuando hablamos de nulidad, pues hablamos de cómo se distribuye, digamos, en nuestro código el tema de la nulidad como nulidad de prueba y nulidad de acto. También cómo se distribuye la nulidad en nuestro código desde la perspectiva de si se viola un derecho fundamental o si simplemente es una irregularidad dentro del proceso. Así que hay muchísimas cosas de las que yo podría y quisiera hablarles cuando hablamos del tema de nulidades. Sin embargo, traté de concentrar la mayor información posible pues en este artículo que les comento. Mi enfoque, desde luego, siempre va a partir de la teoría general del proceso, que es un área del conocimiento que a mí me parece apasionante, pero además me permite caminar con reglas claras dentro del proceso. Y en ese enfoque que yo le di al artículo, me basé en aquellas reglas para poder identificar con qué elementos le damos existencia a un acto primero, ¿no? Obviamente enfocada en los actos en materia penal, actos del procedimiento, actos de investigación, actos de naturaleza cautelar, actos de resolución judicial, en fin, todos los actos que sucedían desde mi perspectiva dentro del procedimiento, traté de clasificarlos y englobarlos para tratar de ubicar sus elementos. Identificando estos elementos con los que se satisface su existencia primero, ¿no? ¿Por qué? Pues metodológicamente partamos de que si algo no existe, no puede producir nada, como lo decía claramente Couture, la nada, nada produce. Así que primero partamos de que el acto tiene que tener requisitos para que exista. Si se presenta una irregularidad de esa naturaleza, de alguno de esos elementos, evidentemente vamos directo a un tema de nulidad. Después, el otro enfoque era ver cuáles eran los requisitos con los cuales se regula el valor del acto, es decir, ya existe, ahora vamos a ver cuánto vale. Así que también me enfoqué en plantear ese aspecto y no quiero desarrollarles mucho la idea de lo que dice el artículo, porque evidentemente la intriga es precisamente para que ustedes tengan oportunidad de leerlo y criticarlo. Como ven, son muchos y muy variados los tópicos. Lo que quiero dejar bien claro es que las reglas del sistema, los principios, los valores, los derechos, son cuestiones que nos alertan sobre los pasos lógicos que hay que dar dentro del proceso si queremos acercarnos pues a una idea de proceso tal y como lo marcó la Constitución. Y esa es la intención cuando hablamos de nulidad, tratar de comprender que si no nos apegamos a estas reglas y no se respetan estas reglas, bajo el riesgo pues de que va a haber ocasiones en las que al anular una prueba pudiéramos tumbar o dar al traste, digamos, con una teoría del caso completa. Pero ese es el precio que a veces hay que pagar para tener un proceso penal como la Constitución nos quiso proveer. Así que esa es mi participación. Muchísimas gracias. Un placer verlos a todos. Bueno, pues hemos escuchado a mi querida Marisela Cifuentes López, también articulista dentro de esta gran obra coordinada por el doctor Manuel Valadez. Y hablando de polémica y de polémicos, pues no podía faltar y seguir en ese orden de ideas mi querido doctor Arturo Castañeda, que está aquí con nosotros, que también participa con un artículo en este libro y con un tema
que lo hemos escuchado en las clases y que siempre ha sido muy directo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera carga de la prueba de la Fiscalía en el sistema penal acusatorio mexicano? Pues mi querido Arturo, no te quiero robar ni medio minuto. Adelante, por favor. Al contrario, mi querida Cris, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Primero, pues obviamente sí tengo que saludar a mi querida maestra Marisela, a quien tengo el gusto de conocerla personalmente y de platicar con ella. Y déjame decirte que si no controlarte es tener que hablar cuando se tiene que hablar y poner ciertos límites cuando se tienen que poner. Yo te felicito precisamente por eso y sabes que se te aprecia. Obviamente a nuestra querida magistrada Griselda Castellanos, que ya lo hemos dicho todos, es un verdadero torbellino, toda esta inteligencia. Afortunadamente está en un lugar en el que permite controlar a este poder punitivo del Estado y ojalá, y estamos seguros todos, que seguramente llegará más alto. A mi querida Vero, ¿qué vamos a decir de Vero? Vero es luz absoluta, de verdad, es luz y combinan esa luz con una sapiencia interminable. Hablar con ella es delicioso. Entonces, sabes que todos te queremos, todo el mundo seguramente te ama, mi querida Vero. Es un honor para mí estar de articulista al lado tuyo en esta obra. Pues por supuesto que a mi querida Cris, que le agradecemos todo este trabajo y esta oportunidad que da para que el conocimiento en verdad se siga esparciendo, sobre todo en estos tiempos. Y pues por supuesto que dicen que los últimos serán los primeros. ¿Qué puedo decir de alguien de verdad tan inteligente? Lo digo, saben que no tengo normalmente por qué decir cosas que no creo, que no pienso. Alguien que ha brindado su apoyo, que me ha brindado su amistad, que es un jurista y una excelente persona, mi querido amigo. Agradezco que me permitas llamarte así, el magistrado Manuel Valadez. Pues sí, en este sentido, a veces pasa que la polémica se puede crear porque hay cosas que podemos dar por sentado y que no necesariamente es así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o leído ahora estos memes que salen o estas frases de que se aprende muchísimo más en un solo día en una audiencia que en años de estudiar el derecho? Por supuesto que siempre diré que esto es completamente una mentira, porque podemos ir nosotros diario a 3, 4 audiencias y estar de lunes a domingo todo el tiempo ahí, pero si solamente repetimos y copiamos lo que analizamos sin encontrar el verdadero trasfondo, la filosofía, las bases, las reglas, nos vamos a estar solamente convirtiendo en unos replicadores de pura falsedad. No siempre tendrá uno la razón, tendremos que utilizar argumentos objetivos para tratar de beneficiar a este sistema, pero saben que algo que de verdad me apasiona es la dogmática. No obstante, debe de haber un hilo conductor entre la dogmática, lo procedimental y, como decía mi querida maestra Marisela, también la parte probatoria. Siempre he dicho que sin ser una jerarquía, hay sucesividad en 3 momentos. Primero, dogmática para saber qué. Después, criminalística y ciencias forenses para saber con qué. Y después, procedimiento para entender cómo. Entonces, cuando yo trataba de hilar todas estas partes, a mí me preguntaban mucho, oye, ¿cuándo tengo que subir a mi imputado a una audiencia? ¿No? Independientemente de los conceptos que le dan, a declarar, a contestar su imputación. Ahorita no me quiero meter en esa parte, pero ¿cuándo lo tengo que subir y cuándo no? Oye, ¿cada cuándo debe de tener una teoría del caso la defensa? ¿Cuántas estrategias defensistas pueden existir? ¿Yo puedo utilizar la que yo quiera? Existe esta parte de las famosas hipótesis alternativas. Oye, Arturo, y además de todo esto, ¿cómo puedo yo utilizar el concepto de más allá de toda duda razonable cuando me platicas de los elementos estructurales del delito, independientemente ahorita si sean 3, 4 o 25? ¿Qué debo yo de hacer cuando de repente me subo a una audiencia o cuando la voy a preparar y no entiendo que algunas personas hablan de una cosa que se conoce como la reversión de la carga probatoria o más allá?
la famosa prueba dinámica. ¿Esto procede? ¿Esto no procede? Son aspectos que nos encontramos diario en las audiencias. Entonces, para tratar de hilar todo esto, por ejemplo, en la primera pregunta, obviamente no hay que dar toda la información, la idea es que lo lean, pero es muy importante porque lo primero que tenemos nosotros que empezar a analizar es cuando un imputado pretende no guardar silencio, por poner un ejemplo, esto es considerado como materia de valoración. Y entonces en la práctica empiezan a ver, a veces uno escucha tantos operadores en donde dicen, y toda vez que el imputado efectivamente no guardó silencio, independientemente de que eso le pueda beneficiar o no, eso lo sabemos todos, pero no se valora toda vez que son simplemente manifestaciones defensistas, por poner un claro ejemplo de lo que pasa en la práctica. En realidad, cuando alguien sube y pretende hacer una declaración como imputado, debe de ser valorado como prueba. Si esto fuera cierto, entonces todos diríamos que la denuncia o querella que se presenta por la víctima, pues también se trataría de una prueba. Esto es tan importante porque lo que se rinde en una querella o en una denuncia es simplemente la hipótesis de un hecho institucionalizado a reconstruir por el Ministerio Público. Si esto es verdad, cuando el imputado decide realizar ciertas manifestaciones, normalmente va a requerir el mismo camino que esa denuncia. Nada más que aquí aplica y lo hilo entonces con lo que me preguntaban posteriormente, ¿cuántas formas pueden existir? Sabemos todos que hemos escuchado de la famosa defensa pasiva-pasiva, defensa activa-activa, cada quien le llama como más le guste. Pero la idea de este artículo es que cuando escuchemos este tipo de estrategias defensistas, independientemente del nombre, sepamos que se nutren de aspectos que deben estar perfectamente bien esclarecidos. Si yo hablo, por ejemplo, de una defensa pasiva o los que le llaman pasiva-pasiva, no es que el defensor vaya a ir y se vaya a sentar y simplemente vaya a calentar el asiento. La defensa pasiva, cuando unimos este hilo conductor entre la dogmática y el derecho adjetivo, vamos a encontrarnos que estaremos en uno de los eslabones del delito conocido como tipicidad, cuya contracara es la atipicidad. Si esta tipicidad tiene tres maneras de manifestarse, que es la tipicidad stricto sensu, cuando falta un elemento del tipo objetivo, es la tipicidad por error de tipo y posteriormente la del consentimiento expreso tácito, no en cualquier forma de atipicidad debemos de comportarnos procesalmente de la misma manera. Si estamos ante este eslabón de tipicidad y contracara de atipicidad, pero en el estricto sentido, esta defensa pasiva es cuando efectivamente se desvela, porque entonces aquí la práctica relacionada con esta teoría dogmática, por decirlo de alguna manera, nos va a llevar a que vamos a poner el dedo en la llaga de una cosa que se llama insuficiencia probatoria. Entonces, en el artículo me encargo de explicar cuál es la diferencia entre insuficiencia probatoria, deficiencia probatoria, acreditación de una excluyente del delito, pero en los eslabones 1, 3 y 4, esto es conducta, antijuridicidad, culpabilidad, y lo bajo al momento adjetivo para que podamos entender de mejor manera qué deberíamos hacer ante la preparación de una audiencia. No sé cómo esté de tiempo, porque llevo un ejemplo y te puse como 5, mi querida Cristo, ¿tengo algún minuto? Vamos a dar 1 minuto para concluir. Ok, 1 minuto rapidísimo. De esos 5 ejemplos, el que más me gusta es la prueba dinámica. Es cierto, te estoy robando. Tienes 4 minutos. Entonces me voy con calma. De estos ejemplos, uno de los que más me gusta es cuando me preguntan, creo que puse como 4, pero nada, voy a terminar con este ya. Cuando me preguntan, oye, ¿qué pasa con la carga dinámica de la prueba? Esa que señala que la obligación de probar es cuando alguien se encuentra en una mejor posibilidad de hacerlo. ¿O qué pasa con la reversibilidad? Porque he escuchado a muchos operadores que me dicen, por ejemplo, bueno, la carga de la prueba efectivamente es del Ministerio Público conforme al artículo 20 constitucional, en su apartado A, fracción quinta. También lo tenemos nosotros en el 130 de la Ley Adjetiva Nacional. Pero existen excepciones, como por ejemplo cuando estamos hablando de un tipo penal de resultado formal como es el incumplimiento alimentario, o también en algunos tipos
tributarios? ¿O qué me dicen ustedes del 400 bis del Código Penal Federal? Cuando hablamos de las famosas ORRPI, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde me dicen hasta el final, siempre y cuando no pueda acreditar su procedencia lícita. Entonces tenemos aquí ejemplos de cuando se revierte la carga de la prueba, haciendo por supuesto un análisis y sin dar la respuesta aquí, independientemente de que existan jurisprudencias, criterios, etcétera. Fíjense bien a lo que voy, y esta es la finalidad, creo, del artículo. Al final del día, si una audiencia de juicio es para resolver sobre los elementos esenciales del proceso, y estos son delito, responsabilidad y en su consecuente audiencia pena, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba del delito en cuanto a la hoja, pero cuando realmente profundizamos si el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, vamos a darnos cuenta que el Ministerio Público no tiene la carga de la prueba de esos 4 elementos. Solamente lo tendrá respecto de uno, y es la tipicidad. Tan es así que la propia Constitución y la ley adjetiva te hablan de que deben de probar conforme lo establezca el tipo penal. Si esto no lo comprendemos, llegaríamos al absurdo de creer que en materia penal existiría una reversibilidad de la carga de la prueba para ciertos aspectos. Teniendo todo este conocimiento, vamos a poder manejar muchísimo mejor las audiencias bajo principios estrictos, dogmáticos, procesales y criminalísticos. No me queda más que agradecer, por supuesto, no sé si me pasé hoy en tiempo, a todos ustedes, y léanlo porque de verdad, mi querido magistrado Manuel Valadez se encargó, y por supuesto pareciera que es humildad aparte, pero no, me excluyo, de elegir a grandes articulistas y operadores. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos escuchado a mi querido doctor Arturo Castañeda. Y bueno, pues evidentemente está aquí mi querida Griselda Elizalde Castellanos, mi querida magistrada, en donde evidentemente también tenía que formar parte de esta gran obra, y ella con el tema de investigación y juzgar con perspectiva con género. Y yo iba a decir de género, pero tú en tu tema pusiste con género, mi querida Gris. Bienvenida como siempre a INDECAC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, saludar a la comunidad que el día de hoy nos destina parte de su tiempo en un día que es de descanso, y eso se agradece, y más por la hora. Gracias por esta invitación, Cris. Todos nos sentimos en casa al ser comunidad de INDECAG también, que tú has sumado a estas filas a grandes amigos, y en el camino nos hemos sumado muchos contigo. ¿Qué decir de mi estimado amigo y compañero magistrado Manuel Valadez, el artífice de esta gran obra? Porque me atrevería a asegurar que ninguno de nosotros, de cuando nos invitó, imaginamos el impacto que iba a tener aquel congreso para concretar este gran documento que hoy está a la venta. Saludo con la admiración de siempre y el cariño, primero que nada, y no quiero que el orden influya en el cariño, pero sí, Vero Román. Hablar de dogmática en México es hablar tanto de Vero Román como de Arturo Castañeda, hoy tan polémico en redes por el tema que todos hoy sabemos. Mi reconocimiento, como siempre, a la doctora Marisela, que el lugar donde coincidimos, es cierto, podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, una litigante aguerrida, una litigante que suma en cada audiencia, y que hoy me quedé reflexionando en lo que decía el doctor Arturo Castañeda. Es cierto, cuando se dice que basta con ir a un par de audiencias para yo ya sentir que lo sé todo. Y eso está muy apartado de la realidad. Eso no es. Hay que estudiar y formarnos todos los días en ello. Recopilar esta obra, primero hago un poquito de información, es contar con 13 articulistas, y que el doctor Manuel Valadez se dio a la tarea de conjuntar temas diversos, desde la óptica de defensor, de fiscal, de la dogmática, de juristas de la talla de Eric Rauda, de Gesber Benavente, de José Daniel Hidalgo Murillo, de Arturo de Villanueva, de su señoría el juez Osorio, de Vero Román. Es ya de por sí una garantía, y un libro de quienes intervenimos, que se habla desde la práctica,
desde lo que hemos vivido en audiencia. Créanme que quienes tuvimos la fortuna de que Manuel nos convocara a este congreso, hablamos de temas prácticos, de lo que el día a día ocurre en una sala de audiencia. Y miren ustedes, a mí, cuando Manuel me llamó y me dijo, Gris, ¿vienes a Durango? Y desde luego a él nunca se le dice que no. Y me atrevería a asegurar que cualquiera de nosotros, ante el llamado de Manuel, de Vero, de Arturo, de Marisela, no hay más que decir dónde y a qué horas, y ahí estoy contigo, siempre. Y si nos suma Cris de Indecaj más. Entonces, cuando me dijo, vienes a Durango a hablar de perspectiva de género, es un tema que me gusta exponer desde la práctica, pues le dije, desde luego que sí. Y cuando pidió el artículo, dije lo mismo que Marisela. Ah, caray, pues yo no manejé presentación. Yo las pláticas, las conferencias, pues como van saliendo de tu práctica, y me fue un poquito difícil recordar un tanto de qué era lo que habíamos expuesto. Y a mí me gusta arrancar cuando hablamos de perspectiva de género de una jurisprudencia, y con ello hemos platicado Vero y yo. Dice, a Gris le gusta la 22/2016. Esa es la que empieza a desmenuzar. Y en este artículo me di a la tarea de ir documentando los 6 elementos de esta jurisprudencia, pero desde lo que vamos a requerir tanto en nuestra carpeta, si estamos integrando, como en el manejo de nuestra audiencia. Y miren, vaya suerte la mía el estar hablando de este tema precisamente hoy, que ha sido el de la semana. Sí, la perspectiva de género y el tipo penal de feminicidio en grado de tentativa, pero desde luego yo no entraré en polémica. En este artículo, pues vamos hablando de los 6 elementos. El primero de ellos es visibilizar, identificar si existe una situación de poder que por cuestión de género dé cuenta del desequilibrio entre las partes. Y ahí destaco palabras, conceptos claves en los cuales hay alertas tanto para el operador que está investigando como para quien va a juzgar, y como lo es situación de género, desequilibrio, y cuándo nos colocamos en esa desventaja y cómo tenemos que ir analizando desde los contextos, tanto objetivo como subjetivo, ¿sí? Seguido de ello, cuestionarnos sin los estereotipos. Gran tarea para todos nosotros en no arrastrar estereotipos tanto en la investigación como en el propio juzgamiento. Ejemplo, si tú vas a presentar una denuncia, y cuántas veces pudimos haber escuchado o tenido noticia de que se le decía a la víctima, necesita venir un poco más golpeada, por favor, porque ahorita no le vamos a creer, dado que pues si es su pareja, pues es normal que le pegue. Y ahí empezamos a utilizar los estereotipos, que muchas de las veces no están identificados. Entonces ese es el segundo de los elementos. Ya tengo identificado una situación de poder. Bueno, ahora vamos a preguntarnos, ¿esto sí da para investigar o no con perspectiva de género, pero a partir de qué? De que te despojes de estos estereotipos y citamos los ejemplos en los cuales podemos incurrir. Tercero de los elementos, de detectarse que falta algún material probatorio para visibilizar situaciones de vulnerabilidad, de discriminación o de violencia, pues ordena la prueba. Y pudiéramos estar hablando mucho tiempo si esto es viable o no en el sistema acusatorio, ¿sí? Si el juez puede, ¿sí?, de oficio decir, regrese el expediente a intermedia, regrese a fase de investigación, porque no están claros estos contextos de violencia, pero no será el tema. Y recordemos que esta jurisprudencia yo la enfoqué desde el área penal, que es donde yo pues, me desenvuelvo desde hace muchos años, pero que es propia para todas las ramas del derecho y todos los juzgadores, y como algo obligatorio en el momento de estar resolviendo cualquier situación. Cuarto elemento, pues verificar el impacto diferenciado de lo que vas a resolver, juzgador. O sea, hasta dónde va a llegar esta postura que vas a adoptar en determinada resolución, para saber hasta qué sectores puede llegar a producirse ese impacto diferenciado. Quinto elemento, verificar y aplicar pues, los estándares de derechos humanos en protección, contenidos en instrumentos internacionales, primordialmente el de niños y niñas.
Usted dice, tienes que ir más allá, juzgador, más allá, investigador, no solo analizar tu legislación local, sino ver qué protección máxima tienen estos entes para que opere de verdad un juzgamiento con perspectiva de género y finalmente te vuelve a hablar de los estereotipos, pero al momento de tu resolución. Vamos a tener estereotipos tanto me cuestione el hecho como cuando yo lo resuelva. Y sobre ello hemos ido trabajando a últimos años en este país. Creo que hoy por hoy están más identificados los estereotipos, más protección de la justicia hacia ciertos grupos vulnerables. Y importante también destacar que en este último apartado, pues se te dice que un lenguaje claro. Y eso es algo que se viene impulsando, pues ya tenemos un rato que se nos viene diciendo, ustedes los juzgadores necesitan comunicar mejor sus resoluciones, que todos los entendamos. A nosotros los abogados creo que somos muy gustosos, si se me permite el término, de entre más técnico me oiga, yo creo que sé más. Entre más difícil está exponiendo el caso, yo creo que se van a dar cuenta que la verdad soy muy estudioso. Y pues no, a últimas fechas lo que se nos pide pues es precisamente comunicar con sencillez, hacernos entender en las audiencias. Eso es lo que te dice también el método para juzgar con perspectiva de género. Y yo cierro con una frase, dicho artículo, evocando a, pues, a la juez Ruth Bader, magistrada del Supremo Tribunal de Estados Unidos, que no se pide favor para el sexo de una persona, sino que se quiten los pies del cuello de la misma. Y colócate en un terreno de igualdad. Eso es lo que estamos analizando en un método de juzgar con perspectiva de género, que también lo he recalcado mucho. Hablar de género, de perspectiva, no es hablar solo de mujeres, ¿sí? Es colocarnos en terrenos de igualdad todos, porque la perspectiva de género puede operar también en favor de alguien que no sea considerado como mujer. Y es ahí donde empieza de verdad una aplicación de un método de juzgar con perspectiva de género. Tanto se nos ha dicho a lo largo de mucho tiempo, ay, ahí vienen las feministas, ahí vienen ahora a decirnos de cosas, pero no es nada más el juzgamiento con perspectiva de género en favor de una mujer. Que se aplique más en favor de mujer, es que porque históricamente las desigualdades han estado muy marcados por años. Y entonces es ahí donde se produce este método que la verdad en muchas audiencias hice uso de él porque visibilizabas esta situación de poder, visibilizabas este desequilibrio dentro de la información que te estaban dando en la audiencia y entonces, pues en estricta observancia de lo que te exige la jurisprudencia, que sabemos que es obligatoria, pues vamos a la tarea de aplicarlo. Y fíjense ustedes cómo a últimas fechas, tanto Código Nacional como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han incluido el término de perspectiva de género, que no solamente basta en plasmarlo en un ordenamiento, pues ejecutemos y preguntemos qué es perspectiva de género, con lo cual yo arranco dentro de este artículo haciéndonos esta pregunta, ¿qué se entiende por este término de perspectiva de género? Porque, insisto, cada y que escuchamos el concepto completo, luego lo referenciamos con feministas, luego lo referenciamos con un 8 de marzo, con un 25 de noviembre y no lo ubicamos dentro de los contextos que debe realizarse. Incluso el Código Nacional exige al Ministerio Público llevar a cabo una investigación libre de estereotipos, con observancia en principios de igualdad. Pues ahí está el artículo, me parece que es muy vasto este libro. Gracias, Manuel, estos temas. Imagínense, pues tener un artículo de Eric Rauda con la defensa de Hesder Benavente con intervención de comunicaciones, Daniel Hidalgo Murillo con litigio penal, Marisela Cifuentes, que claro, hablar de nulidades y no vincularlo con Marisela, pues sería pasarnos de alto. Vero con teoría del delito, pues claro, yo siempre lo he dicho, la gran mujer, la la diosa de la justicia en la materia de la dogmática, pues es Vero. Pensar en valoración de la prueba y no referenciarnos con Manuel Valadez es pasarnos de alto. Arturo Castañeda, dogmática. Gracias, Manuel, por este esfuerzo. Es un libro práctico. Acudan a él.
les estamos hablando desde lo que el día a día vivimos y no necesariamente por haber entrado nada más a una o a dos audiencias. Entramos a muchas, pero además de ello, nos preparamos un día a día tanto para entrar a audiencias como para entrar al estudio de esas carpetas. Enhorabuena por esta publicación, Manuel, y muchas gracias por convocarnos el día de hoy, Cris. Sabemos que nunca te cansas y gracias por el tiempo que nos han brindado. No sé cómo, si me quede algún espacio de minutos, pero yo con ello cierro para dar paso a la grande Vero Román, que nos va a cerrar esta presentación. Muy buenas noches, gracias. Así es, pues no podía dejar de estar aquí mi querida doctora Verónica Román Quirós. Y yo digo, siempre he dicho de las mujeres más queridas, para no decir que la más querida en el derecho penal en México, porque todas aquí, Griselda, Marisela y digo muchas más, pero mi querida Vero tiene esa empatía, a todos nos apapacha, a todos nos habla re bonito y a todos nos hace sentir geniales y entonces tiene ese gran plus. Y no podía faltar con un tema que bien dice Griselda, la cuestión de teoría del delito, su importancia y utilidad en el procedimiento penal acusatorio adversarial. Mi querida Vero, yo siempre he dicho a la hora que digas, el día que digas, y aquí estamos. Querida Cris, eres una hermosísima, así de pies a cabeza, con un cerebro privilegiado, con una actividad importantísima en nuestro país para dirigir el instituto que está encabezando las pláticas, las charlas, las discusiones y, por supuesto, que reúne a tanto talento, a gente tan maravillosa como seres humanos, como catedráticos, como operadores del sistema, y que como dijo mi Grise, solamente acudimos ante el llamado de esa persona que nos dice a tal hora, de tal día, porque Gris dijo que era un sábado. Pero yo le agrego a mi querida amiga y le digo, además, es puente. Y este puente tan sagrado en donde nos están acompañando, pues solamente es porque INDECAG sigue sin cobrar eventos, los cobra en un precio muy reducido, nos invitan, nos apapachan. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi querido magistrado, yo solamente quiero empezar con una frase pidiéndole a toda la gente que compre el libro. Estas presentaciones de personas y personalidades que me han antecedido me han dejado con la posibilidad de decirles esta frase. Vamos a una audiencia y ninguna de nuestras audiencias, como ninguna de nuestras cátedras, como ninguna de nuestras intervenciones son iguales. Nos caracterizamos por no tener ninguna presentación. No es soberbia, sino que lo fluido del cerebro, para que se mantenga vivo, para que se mantenga crítico y respetuoso sobre todo, te da la posibilidad de que lo hagas, pero porque de momento a momento vas aquilatando la información que tienes, la vas aplicando, la vas nutriendo, renutriendo, remasterizando, le quitas, le pones según convenga. Además, hay una ley de la conveniencia que seguramente mi querida Marisela, que es hermosísima, grandiosa, sabe de esta regla porque ella sabe que precisamente las nulidades, al ser un tema tan complejo, una vez nos dejan una u otra posibilidad. Así que, chicos, si compran este libro, seguramente se la van a pasar increíble leyendo cada uno de los artículos. Les va a aportar lo que a nosotros ya hizo. Yo ahorita de que los estuve escuchando tomé mis notas porque cada momento que yo me siente a escuchar a mis queridos amigos, lo hago con respeto y con esta garantía de que me voy a llevar algo suyo para poderlo aplicar y decirlos o referenciarlos en algún momento. Me gusta la parte relacionada con que nada está escrito, todo es dinámico, podemos mejorarlo, pero siempre sirve de base que nosotros podamos decir, el grandioso del magistrado Manuel nos pidió ir a un congreso, sacó el libro y aquí está el producto. Y este producto ya pasó las esferas X y Y y Z y han sido las mejores porque aquí está el producto que yo le estoy presentando, señoría juez de distrito, tribunal colegiado, ya saben, catedráticos, alumnos, compañeros y etcétera. Pero déjenme que me meta en mi tema. Pues yo escucho con preocupación estas participaciones que tienen mis amigos y me duele para empezar que alguien sea siquiera lastimado. Cris dijo muy bien, a mí me gusta abrazarlos, pero abrazarlos con ese cariño y ese respaldo de decirles, nadie tiene derecho a maltratar ni tu trayectoria, ni tu posibilidad de expresarte. Te hacen más grande porque te presentas de momento a momento y sin rencor alguno
dejas desapercibido, que después lo vamos a retomar porque nada se acaba hasta que se acaba. Y como lo hemos venido diciendo, chicos, déjenme que les diga qué van a poder encontrar, por ejemplo, en mi artículo que tiene que ver con esta fase tan rica de lo que todos ya expusieron. Me recuerda mi hermosa Cris que se llama La importancia y la utilidad de la dogmática penal, obviamente en el sistema acusatorio adversarial. Déjenme que les dé el ejemplo de lo que van a encontrar allí. Saben ustedes que se está hablando mucho del amparo directo en revisión 669/2015, que fue resuelto a raíz de un caso del 2017. Y fíjense por qué importa la dogmática penal. Un homicidio relacionado con el uso de un arma de fuego que voy a meter con la temática de mi hermosa Marisela, a la que adoro, a la que le reconozco de día a día todo lo que hace y lo que dice. Y entonces estas nulidades que se pretendieron respecto de arma de fuego para poderlo clasificar como homicidio calificado y después dejarlo solo como un homicidio simple, fíjense a qué nos lleva. Porque además se dejó la parte de fondo gris a ti que te fascina, a ti, mi Arturo, que eres, bueno, increíble ser humano y que te gustan todas estas temáticas. Sabrán que el defensor montado en audiencia, en esta carga probatoria de una causa que excluye delito, Manuel, llamada defensa legítima y que transita al propio tiempo a una que atenúa bajo una figura de riña y entonces vuelve loco a un juzgador refiriéndole, mira, no cometí hecho delictuoso, aunque exista conducta típica, pero resulta justificada, permitida, licitada este tipo de conducta que tuve, aunque le haya apuntado a la víctima, que a mí me parece bastante absurdo que hayan sostenido esa teoría, habiendo aceptado que apuntó directamente a víctima, y después refiriendo que hubo una provocación suficiente, inmediata, dolosa, respecto de aquella persona que pretendía emplear esta figura. Entonces, imaginarán el boom que eso puede generar en la cabeza de alguien que les quiere decir, no cabe, como en los juegos que yo siempre les he enseñado de niños, estos tan hermosos que es el círculo, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, es perfecto para cada caso. Nada cabe en un lugar por dos figuras, para que me explique. Nada puede ser al propio tiempo defensa legítima como riña. Pero además, si el absurdo es quiero que se excluya el arma de fuego, y habiendo habido homicidio, mis chicos, y si el homicidio fue a causa del empleo de un arma de fuego, pues yo no sé entonces además qué se hizo para haber referido que si el arma quedó fuera, cómo es que se queda un sustento para hablar de un homicidio como causa respecto de esa pérdida del bien jurídico regulado en la norma. O sea, algo estamos haciendo mal. No sé si me di a entender. Todo lo que ahorita, por ejemplo, también estaba comentando Arturo, no podemos olvidarnos que las ciencias así o las técnicas, como nos dijo nuestro Manuel, que tienen que ver con los peritos, se puede así simplemente aislar y decir, bueno, ya litigué, ya excluí el arma, ahora me aboco a mi supuesta defensa de fondo. Caray, la defensa de fondo te dejaba con el panorama concluyente de que no tenían cómo acreditar que había habido una muerte propiciada por un objeto que ya no estaba y que además se te olvidó hacer una litigación completita, no solamente del arma de fuego que se supone fue encontrada bajo esta ilicitud. Por eso se llama obtención y por eso se decía que no podía ser excluida estando en etapa de juicio oral, que también es un tema bastante polémico porque la infracción, menoscabo, socavamiento de derechos fundamentales, hemos aprendido que no tiene etapas. El derecho fundamental nos ha llevado a que si hay una anulación de sentencia, mis chicos, que es cuando usamos dogmática penal, atento en este incidente del 487, estando sentenciada la persona condenatoriamente porque vencieron esa duda razonable y entonces el 402 les dio cabida para dictarle en culpabilidad supuesta. Imagínense ustedes que dejen el arma, pero que no hayan quitado la parte proporcional a lo que haya hecho daño como este efecto expansivo, reflejo a un dictamen en materia de medicina, a un dictamen en materia de criminalística. Y le podemos seguir dando. Pero ustedes también saben que acaba de salir una tesis bastante
pues atractiva, mi querida Gris, para poderla comentar. Una 20-29-836, que apenas el 24 de enero de esta anualidad sale y entonces nos dicen y nos hacen reflexionar, Gris, porque tú a cada rato me dices, oye, hablemos de error de tipo, error de prohibición, error en los presupuestos de las causas de justificación, si es invencible, cuál fue su antecedente en las sistemáticas pasadas. Y eso colocamos en el libro, mis chicos, para evitar que nos engañen en audiencias. Porque cuando hay una contraparte mañosa o una contraparte menos avesada, puede aventarse alguna frase que además dice Gris y dice muy bien. Técnicamente se puede oír rimbombante, pero que puede ser completamente incongruente. Y entonces fíjense ustedes cómo sale esta tesis y trata de explicar lo que, en mi parecer, ni siquiera daría cabida para no poder afirmar algo de lo que viene en ciertos párrafos de esa tesis, relacionado con que ojo, tenemos dos figuras también que discernir, una que se llama premeditación y la otra que se llama dolo. Y entonces en la premeditación, que es una de las que nosotros aprendimos desde pequeñitos, Gris, Manuel, Mari, Cris, y la aprendimos con el 317 del Código Penal Federal como una agravante, pero se agrava la conducta, Manuel. No se agrava el momento de planeación y de acción donde los pensamientos siguen sin ser sancionables. ¿Se acuerdan? Entonces, qué locura que de repente después los más avesados del país, judicialmente hablando, pues no hagan un tejimaneje correcto, ¿no? Porque además en lo que sí concuerdo es que el dolo y la premeditación son figuras distintas. Faltaba más. El dolo, ustedes ya lo van a poder observar en estos artículos pequeñitos que hacemos, está sustentado en un numeral incluso de nuestro Código Penal Federal, el 8, para dar cabida a cuándo vamos a considerar esas acciones y esas omisiones penalmente relevantes. Por ello es que a veces la crítica de la teoría de la imputación objetiva, cuando la pretenden aplicar en una audiencia y sigue una redacción de esta naturaleza en nuestra codificación, yo primero pediría que se suprimiera para que entonces hablemos de una teoría bien bonita de la imputación objetiva, porque ya no habría disidencias estridentes en el oído. Cuando habla mi hermosa Gris de esta tesis, que yo la recuerdo porque ella fue la que me la enseñó y nunca lo olvidé después de ese programa que tuve con ella, la 22/2016. Chicos, escuchen esto, perspectiva de género. ¿Qué vamos a lograr con ese artículo de importancia y utilidad? Referir que hay ausentes en nuestro Código Penal Federal, Mari, si me lo permites. En nuestro código, ahorita cuando mi querido Arturo pasó de manera muy rápida en la parte de la tipicidad, Manuel, recordarás que te habló de la causa genérica cuando falta un elemento del tipo penal. Pero en esta falta genérica, mi querido Manuel, hay un gran ausente para la culpa y no nos damos cuenta porque no somos metódicos. La culpa tiene un compañero perfecto que se llama caso fortuito y que se empieza a litigar con la causa obvio, bueno, mejor dicho, con el elemento de la última del peldaño de la culpa, que se llama inconsciente, ¿no? La culpa inconsciente cuando nadie pudo haber previsto ese resultado. Entonces, el caso fortuito es el embate perfecto porque es un accidente y ustedes saben que en esa, digamos, en esa fracción décima del artículo 15 del Código Penal Federal, no se suprimió, pero porque tiene una data de Martínez de Castro. Y entonces, cuando ustedes revisan otra codificación actual, no viene, pero no las dejan para que la empleemos a través de la causa genérica. Entonces, ¿qué le pasa a veces cuando somos tan metódicos, tan lógico-jurídicos, diría Manuel, cuando le enseñaron a hacer esta práctica de la valoración de la prueba con las reglas de la lógica de las que nos habló, por la identidad, ojo, por un momento en que yo puedo decir, ojo, falta un elemento de la descripción. Espérenme, estas se refieren a los elementos objetivos. Y la culpa, que es el grande, incómodo, la figura que no hemos podido poner en un finalismo puro, que en la teoría de la imputación objetiva ahora hemos tenido un poquito de errores, porque ustedes recordarán que la culpa pues evidentemente va a romper con figuras como tentativa, como coautoría, como participación. Y sin embargo, en la imputación objetiva sí se habla de ellas. Les doy una idea. Ejemplo, hoy salgo embriagada de felicidad
de estar con mis amigas y mis amigos, pero literal, ¿eh? Embriagada. ¿Y saben qué consideran los alemanes en la imputación objetiva? Que la culpa, mi querida Mari y mi querida Gris, en el momento en que yo tomo mi auto, está la tentativa de cualquier posible resultado por la previsibilidad de atropellar, de lesionar, de dañar, ataques a las vías de comunicación. ¿Cuál sería el campo de la culpa enseñado para efectos de que no cometa nada de lo que no pueda controlar, porque mi deber objetivo de cuidado lo infringí al estar ya bajo un estadio en donde no tengo ese control? Bueno, pues entonces los alemanes dicen, si tú no tuvieras una redacción como lo hizo tu padre el finalismo, al que veniste a superar en cierto tipo de figuras, pues tú me empezarías a hablar de la coautoría, la participación y la tentativa con culpa. Les pido que lean el libro de Jacobs. Les pido por favor que abran esa plasticidad neuronal, esa sinapsis, para que ustedes se entusiasmen y lo vean. Pero que además con mi Gris, cuando nos habló de perspectiva de género, vean otro ausente en nuestra codificación penal federal y por lo tanto Código Nacional de Procedimientos Penales. Gris, nosotros tenemos una regulación diferente para el exceso en la defensa legítima, amiga. Y fíjate a qué me quiero referir. Una mujer que tuvo que dar muerte a persona que la violentaba, de quien temía, y acuérdense que la figura entonces es temor, confusión y miedo, que dice el artículo 33 Código Penal alemán, se tendrá que considerar como inexigibilidad de otra conducta. Y ustedes ya entienden a qué me estoy entonces refiriendo. No va a haber sanción de la conducta de quien actúa en este tipo de conducta teniendo los antecedentes sin haberlo planeado, y por eso metí lo de la premeditación con el dolo y toda la complejidad que tiene que estar vigente en nuestros cerebros para poder hacer una buena valoración, diría mi Manuel, con una perspectiva de género, diría mi hermosa Gris, mi Marisela, tratando de que evitemos de que haya contaminantes de un derecho fundamental, y con un Arturo que nos está explicando que no podría haber una reversión de la carga de la prueba también si hubiera una seriedad de una fiscalía que se tomara a pecho lo que tiene que venir haciendo, unas carpetas de investigación extraordinarias con actos de investigación pulcros que protejan los derechos fundamentales de todas las personas que representa. Y por supuesto, la actividad defensista, ¿no? De personas que dice Arturo, ya no sabía mi querido Arturo, que ya se le llama defensa pasiva-pasiva o pasiva-activa o esas cosas así tan extrañas, pero bueno, a mí me caracteriza que yo siempre hago cuestiones activas. Y les puedo decir que los consejos que les damos, así con eso quisiera yo empezar a cerrar las ideas, se dan porque nos han funcionado. Pero acuérdense que nadie nos debe de conocer y todos tienen que tener una sorpresa cuando nos ven en una audiencia, porque de otra manera tú les llevas ya el esquema de lo que vas a tratar, cuándo lo vas a tratar, y no es porque si te funcionó una vez, te va a funcionar otra vez. Recuerden que todo es estrategia y la estrategia parte de un conocimiento, y esa teoría del conocimiento conductual que debemos de tener es para no olvidarnos de la sencillez con la que nos tenemos que dirigir en nuestra vida. Diario estudiamos, diario compartimos, porque el que no comparte también se le va cebando la cabeza. Se va haciendo más lento y más anquilosado de sus ideas. ¿Por qué? Porque quiere todo para sí. En este mundo, mis chicos, tenemos que empezar a dar, y a dar incluso cuando la gente en el momento no nos puede dar más que su compañía, su oído, su cabeza bien atenta para poder después reproducirlo. Verán cuántos somos aliados en un México convulsionado, en un México que está pidiendo que INDECAG siga de punta, y que por supuesto mi magistrado Manuel Valadez siga haciendo esos eventos tan extraordinarios, mi Gris que nos invite también a Coahuila, y que mi querida Marisela, cuando me la tope, le daré ese abrazo que le he prometido. Arturo, tenemos una promesa de poder compartir en foros. Cris, ha sido un honor. Yo puedo seguir hablándoles, no sé si me pasé de minutos, perdóname, hermosa. Gracias por dejarme estar en mi casa, chicos. Gracias por recibirme siempre con ese cariño. Y ya saben que estamos aquí para las preguntas o respuestas que nos quieran hacer. Pero échenle un clavado y háganlo de forma crítica y bondadosa.
hagan suyo el conocimiento y vamos a estar además, si Cris quiere o tal vez algo así lo propone, podremos tener, Gris, que a ti te encanta todo eso, tal vez Manuel, una versión de un buzón semanal en donde nos hagan preguntas Mari y Arturo y que pudiéramos estar nosotros explicando tal vez algo que no fue tan claro por la dimensión de las hojas, que en un libro siempre tienen que ser pequeñas, pero que a lo mejor así con una explicación un poquito detallada, Cris, nos vamos a convertir en esa parte de consultoría que impida que una injusticia alcance a quien no debe, que siempre son los más débiles y estas personas que nos están requiriendo en género gris, tenemos que hacer un frente común, mis queridos amigos. Gracias, gracias infinitas. Muchísimas gracias, siempre es un placer escuchar a todos ellos que están aquí y a mi querida Vero Román Quirós y reconocer este gran trabajo del doctor Manuel Valadez. De verdad, doctor, admiro esta brillante idea que usted tuvo, esta visión de conjuntarlos a todos ellos, todos estrellas, todos son un crack en cada uno de sus temas. Mi querido doctor, de verdad, qué obra tan excelente. No lo tenemos ahorita mucha gente en redes sociales que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, los que están dentro de la plataforma de Zoom del libro. Les hemos pegado ahí la liga, está en Mercado Libre y está en un precio, doctor, es un regalo para todos ustedes. Tener tantísima gente que esté escribiendo una obra, el libro tiene un costo de 350 pesos, lo pueden pedir en Mercado Libre, se los envían a su casa, les hemos pegado la liga para que lo puedan adquirir en este momento, tanto a toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales como a los que están dentro de la plataforma de Zoom, está ahí en Mercado Libre. Este es el libro, Sistema Procesal Penal Acusatorio, temas selectos contemporáneos, quien funge como coordinador general, mi querido doctor Manuel Valadez Díaz, y mi querido magistrado, de verdad admiro esta visión que tuvo usted de conjuntar a todos ellos. Muchas gracias, maestra. Yo la verdad estoy muy agradecido con todos los compañeros. Vaya, estuve tomando notas. Ahorita me quedo con lo que decía mi querida amiga Vero, de dejar un espacio incluso ahí de contestar dudas, preguntas. Esa parte de servir y de ayudar, me sumo completamente, completamente. Sería cuestión ahí, maestra, que a lo mejor usted nos liderara ahí en ese aspecto, pero yo creo que pudiéramos hacer ahí una especie de consultoría bastante productiva a casos pro bono, en fin, o sea, yo encantado, yo encantado me sumo, buscaríamos ahí los espacios. Le comentaba también al doctor Arturo Castañeda en mensaje que su tema me parece genial. Las nulidades, desde luego, un espacio muy valioso, el género. Caramba, pues yo nada más diría que estoy muy agradecido con todos, que es una obra muy valiosa y que, pues vaya, esas ideas de sumar y de ver por los demás, yo completamente a favor. O sea, la idea que se proponga, desde antes digo que sí. Mil gracias, ya lo estaremos trabajando. Y bien dijo mi querida Vero, estamos en tiempos difíciles, totalmente difíciles. El foro jurídico, creo que estamos batallando muchísimo, estamos en un México, bien lo dijo ella, convulsionado, pero creo que lo peor es la división en el gremio jurídico. Eso es lo peor que nos puede estar pasando, la división y el ataque que está existiendo. No necesitamos que nos vengan a atacar nadie más, nos estamos atacando nosotros mismos. Y eso yo creo que comparto ese sentir de Vero, yo creo que eso es lo más triste, mi querida Vero, y yo me sumo, yo como ahorita no tenemos el libro a la venta en Indecac, pero no necesitamos nosotros tener un beneficio abriendo la plataforma de Indecac, abriendo los espacios en Indecac para decir, wow, para nosotros el escucharlos a ellos, el tenerlo todos a ellos y compartirlo con todos el día y la hora que ustedes me digan, si me escribe Gris, Vero, Maricela, Arturo, el doctor Manuel, el día que ellos me digan, en este momento, ahorita en este momento no lo tenemos nosotros en Indecac a la venta, pero les hemos puesto la liga para que lo adquieran, no tienen pretexto para no adquirir esta gran obra. Espero que yo en los siguientes días podamos concretar el tenerlo de manera física en las sedes de Indecac, esta gran obra, porque es de necesaria adquisición y en los tiempos que estamos viviendo yo creo que mucho más. Entonces les estaremos compartiendo esta gran idea de mi querida Verónica. Déjenme que les
le demos esa idea, Vero, ese formato, cómo hacerlo, cómo unirnos, no la división. Yo nunca voy a compartir la agresión y el salir y decir, jamás lo voy a decir. No tengo nada bueno que decir, me quedo callada, ¿no? Entonces, les estaremos compartiendo porque yo creo que gente del nivel de ellos que estén aquí, que estén compartiendo su tiempo y de manera gratuita, yo creo que debemos de valorarlo y de agradecerlo y de reconocerlo. Entonces, de verdad, mil gracias. Y quiero aprovechar ahorita que me siento cobijada con todos ellos, les quiero compartir porque ellos son parte fundamental. INDECAC no podría ser ni hacer lo que estamos haciendo si no existieran ellos. Ellos dicen que los institutos se reconocen por sus ponentes y nosotros no podríamos estar haciendo nada si no contáramos con un doctor Manuel Valadez, con mi querida Vero, con Arturo, con Marisela, con Griselda, que aparte tengo la gran fortuna de decir, híjole, son súper amigos y toda esta parte. Es una noticia que no la hemos hecho oficial, que no la hemos comentado, pero déjenme decirles que es un momento muy importante para el INDECAC, para mí, compartirles que en esta semana obtuvimos 9 registros más de validez oficial. Hoy INDECAC cuenta de forma propia con 12 reboes federales. Todavía no tengo fechas de inscripción porque nos acaba la SEP de notificar, pero déjenme decirles, ya tenemos maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, especialidad en responsabilidad civil, especialidad en ejecución de sentencia y esta especialidad en ejecución de sentencia, imagínense, ese temario y esta especialidad va a ser ha sido coordinada y dirigida por la magistrada Maribel Bautista, especialidad en proceso constitucional de amparo en materia penal. ¿Y quién creen que hizo el temario? El gran Pepe Díaz de León, maestría en Derecho del Trabajo con especialización en Justicia Laboral y Cumplimiento Normativo a cargo de Emily Sutro, el doctorado en Derecho, que también ya lo tenemos, la especialidad en Justicia Penal para Adolescente con otra gran especialista, la maestra Azucena Pineda Guillermo, jueza especializada en el sistema, una máster en el tema, también ya tenemos este reboy, especialidad en audiencias orales, dirigida, coordinada por el doctor Gerardo Campos Malagón. Tenemos para todos ustedes y todos los alumnos de maestría y todo que quieren dar clases nuestra licenciatura en Derecho. Yo siempre he pensado que si trabajamos desde la base, desde la formación, vamos a hacer muchísimo. ¿Y quién mejor que todos los que estamos en la maestría, en el doctorado, que estamos en el día a día, compartamos con todos estos jóvenes y más en estos momentos que lo requerimos? Esa licenciatura en Derecho, una licenciatura ejecutiva que ya está diseñada, pero que está enfocada y que los queremos involucrar con toda esa parte sustantiva, pero toda la parte procesal, que van a estar, imagínense esos jóvenes que estudian la licenciatura ya compartiendo con todos estos titanes del derecho, o sea, el panorama tan enorme que vamos a tener. Maestría en Cumplimiento Normativo e Inteligencia Artificial, también diseñada por mi querido Rodolfo Chacón, la maestría en Derecho de Daños con la doctora Marisol Martínez, un referente en el tema, y nuestra maestría en Derecho Procesal Penal, que también todos ustedes lo saben, todos ellos forman parte como docentes titulares en la maestría. Entonces, de verdad, para mí es un gusto compartir con ustedes hoy que están conectados, con todos ustedes, con mis amigos. Ha sido muchísimo trabajo. Estoy emocionada. Ha sido muchísimo trabajo, muchísima presión. Los que nos dedicamos a esto y el tramitar reboes y el trabajarlo, no solo es lo que presentamos, es todo el trabajo que hay atrás, toda la parte administrativa que hay atrás, toda la cuestión burocrática de nuestro país. Pero hoy INDECAC cuenta ya con 12 reboes federales. ¿Qué les parece? Entonces, ahí lo tenemos y lo quería compartir en este momento con todos ustedes. De verdad, les agradezco. ¿Cómo ves, mi querida Vero? Extraordinario, mujerón. Qué bárbara. Pero además, fíjate, tú, a mí me tocó en alguna parte de mi vida dirigir el posgrado de la UNAM y estás diciendo lo más importante. Cuando tú estás ofertando ya el producto, no vemos a veces qué hay detrás. El diseño curricular, el número de semestres, el número de materias, las horas, la forma, la metodología, el experto que pusiste a liderar. O sea, nos estás ofertando en el mercado todo en Indecar. Así que ya no nos tenemos que mover, solamente nos tenemos que activar, tenemos que registrarnos y además con estas bondades que también nos ofreces en el momento en que nos dices, mi
currícula de claustro, ya sabes, de catedráticos, pueden venir, pueden formarse, pueden compartir, porque no nacemos sabios, chicos. Todos los días, dice mi Maricela hermosa, estudiamos. Y mi Arturo y mi Gris y Manuel, porque aunque nos digan a veces sabios que sentimos bonito, acuérdense que nadie sabe todo. Y el que lo diga es un mentiroso. Y quien los haga sentir mal, nos vamos a liar todos para poderles dar a ustedes las herramientas que necesiten para ir a combatir. Porque lo que no podemos echar a perder, Cris hermosa, es la vida de las personas. Cuando a ti se te inscriba alguien en licenciatura de Derecho, dijiste la otra verdad más grande de la vida. Si tú nos traes formaditos desde allí, ¿qué puede ser una maestría, un doctorado, una especialidad, mujer? Está muy bien. A sus pies, señora. Muchas gracias. No. Yo les digo, yo no podría arriesgarme a hacer todo esto si no supiera el respaldo de todos ustedes que hay detrás, porque ustedes son los que van a formar, los que van a preparar a todos ellos en cada uno de los programas académicos. Entonces, imagínense en una licenciatura escuchar al doctor Manuel Valadez, a Arturo, a Maricela, a Griselda, a todos los que forman parte. Híjole, yo creo que va a estar fuerte la licenciatura, ¿no? Entonces, les quería compartir esto, son reboes federales, los estaremos trabajando. No tengo fechas ahorita, denme esta semana para organizarla, salieron apenitas, están calientitos ahí y ya les tendremos, pero seguramente tendrán clases magistrales excepcionales con todos los ponentes de INDECAC. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahí está la liga, mi querido doctor Manuel Valadez. De verdad, mil gracias por la coordinación de esta obra. Marisela, de verdad, yo sé que siempre andas súper ocupada, te tengo que andar allí, haciendo la agenda y que estés aquí siempre compartiendo con nosotros. Mil gracias. Mi querida Gris, mi amiga, ¿qué te digo? Muchísimas gracias siempre. Yo sé que andas súper atareada también, súper ocupada, pero siempre tienes el tiempo de compartir, ¿no? Y mi querido Arturito, pues tú, ¿qué te digo, mi querido amigo? Tú sabes mi cariño, mi aprecio y mi admiración por todo lo que has ido creciendo, lo que has ido haciendo. Y tú recuerda, No, si pues yo sí quiero también felicitarte, mi querida Cris. Sabes todo lo que te quiero, sabes todo lo que te admiro y sabes el gusto que siento así, todos tus éxitos como si fueran míos. Y aunque me tocó ver quizá un 10-20% de todo lo que llegaste a sufrir para sacar todo esto, fíjate, un 10-20% quizá de todo te lo que tocó verme hiciste, histérica. no me queda más que de verdad felicitarte y sobre todo felicitar a los muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, déjenme ver aquí. Vamos a ir concluyendo porque ya es bien tarde y aquí iba, también hay que es por nuestra vez. Dice Beatriz, fíjense, si ustedes los abogados no defienden a México, perderemos todo con la careta mañanera de que es por nuestro bien. Entonces, Betty, ¿tú no eres abogada? ¿No? ¿Pueden activar los micros? Y Sil dice, ¿qué medidas concretas se requieren para evitar la judicialización de conflictos civiles y evitar que los tribunales se conviertan en un banco para resolver disputas entre particulares? No, pero quedamos que iban a hacer preguntas dirigidas respecto de los temas expuestos, por favor. ¿Podemos activar los micros, Alejandra? Por si alguien tiene alguna pregunta en directo, claro y concreto respecto de los temas expuestos. Maestro Luis, ¿puedes Maestra, activarle el micro, por favor? Adelante. maestra, muy buenas noches. Primeramente, verdaderamente, qué gusto saber que INDECAP está asumiendo este compromiso. Aquí está mi hijo y estoy diciéndole que lo más seguro que va a estudiar la licenciatura en Derecho en el instituto. Y sobre todo, lo más importante, doctor Manuel, cuando a usted le nace en su pensamiento y en su corazón tener a esta gente tan preciosa, tan generosa para poder llevar a cabo este trabajo, viene a robustecer el compromiso que tenemos nosotros los abogados postulantes de escucharlo.
efectivamente, como se ha hablado hoy esta noche, sí, cierto, puedes ir muchas veces a muchas audiencias, pero cuando tú no te preparas bien, no tienes la posibilidad de poder debatir concretamente con una defensa técnica, en este caso como yo, abogado postulante, o tener una buena defensa. Yo he estado leyendo sus libros, déjeme decirle que a mí me recomendó usted, fue la magistrada Griselda, y yo he visto de antemano este trabajo maravilloso. Enhorabuena. Doctor Arturo, aunque hay muchas cosas ahí, verdaderamente yo aprendí con su libro de la dogmática penal y he entendido bastantes cosas. No se diga de Vero, la tremenda Vero, así como la ves, verdaderamente nos impulsa a hacer cosas trascendentales en el tiempo. No se diga las nulidades. Aquí en el estado de Nuevo León, créanme, nos peleamos con el Ministerio Público de una manera buena, no nos quedamos callados. Nos dicen los tóxicos, pero verdaderamente hacemos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en IDECAT. La maestra Gris me conoce, somos muy buenos amigos. De repente me quita el micrófono, pero verdaderamente hemos visto la humildad de esta gran señora, la magistrada Griselda. Créame que hemos aprendido bastantes cosas con ustedes. Hemos hecho cosas maravillosas en la audiencia y efectivamente, a todos los hoy que están, a todos y todas, vamos a apoyar INDECAP, vamos a estar en los cursos, vamos a hacer, y doctor Manuel, siga haciendo cosas trascendentales porque este será la punta de hacer cosas maravillosas en beneficio de nosotros. Quienes hemos aprendido, tenemos la oportunidad hoy de debatir exactamente lo que la ley dice y de una manera tremenda que nos lleva al éxito en lo que estamos haciendo. Enhorabuena, Cris, y de veras, muchas felicidades. Hoy no me cortó hoy no me cortó el micrófono, pero le mando un abrazo y al rato ahí va a estar Yo Beco no también los estudiando. corto. Ahí está Sí. Arturo, que no me va a dejar mentir. ¿Cómo estuvieron activando micrófonos, Arturo? Y por qué a veces decimos bloqueen los micrófonos porque interrumpen. Es que querían Bueno, yo soy vernos uno de esos, correr, ¿verdad? querían vernos Un correr. mi abrazo estimado para Luis. todos y de veras muchas felicidades, los felicito. Ya tengo el libro, ojalá y que me lo autografíen, espero verlos pronto y muchas felicidades para todos. Enhorabuena. Imagínese, doctor Manuel Valadez, donde se organizara una presentación presencial de esta obra. No, hombre, usted indica si vienen para México, acá los esperamos y lo organizamos. Excelente. Yo creo que tengo vuelta para allá ahora en febrero, Pues ciertamente. usted avíseme para que coordinemos, porque coordinar la agenda de todas ellas, híjole, pero usted indíqueme y para INDECAT sería un gusto recibirlos y presentarlos, presentar esta gran obra de forma presencial. Evidentemente haríamos la transmisión también a nivel nacional en vivo y todo, pero el tenerlos a ustedes, el que les firmen el libro, el que puedan hacerles preguntas ahí directas, INDECAT siempre estará abierto para que ustedes puedan estar ahí con nosotros. Estaría genial y podríamos sumar a Eric Rauda, Arturo Villanueva, Claro. o sea, a los demás. Sí, lo vemos. Estaría Claro que sí. genial poder llevarlo a cabo. Pues no me resta más que agradecerle. Marisela, no sé si tengas algún comentario. Ahora andas muy tranquila, amiga. No, pues desde el principio me dijeron, cálmate, y yo me calmé. No. No es cierto. Encantadísima de haber estado aquí con ustedes. Los escuché muy atentamente a todos. La verdad, siempre se lleva uno un gran aprendizaje de todos sus comentarios y las aportaciones que hicieron. La, la ponencia, la presentación y la intervención de Arturo fue la más emocionante porque de repente decía, y les voy a dar una idea muy interesante, y de repente como que se pasmaba ahí un poco la imagen y yo decía, la idea interesante, ahí viene, y se pasmaba tantito y ya seguía, y después decía, y les voy a dar que estos puntos que aquí se volvió a pasmar ahí, y era donde me emocioné todo el tiempo, me tuviste con la emoción aquí, así que estoy muy contenta de haber estado con ustedes, y pues seguimos sumando en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Mil gracias, mi querida Gris. Te vamos a tener en curso también a final de mes, en febrero. Mil gracias siempre por organizar esto, por ser siempre un vínculo para todas estas actividades académicas. Nada, agradecer el favor de la atención. Desde luego, ustedes disponen, Manuel,
traes ahí la agenda y a lo que nos digan. Insisto, ninguno de nosotros dice que no al otro compañero. Y somos una gran familia académica y estamos para sumar, sobre todo en estos tiempos. Y desde luego que vamos hasta Ciudad de México. Yo aprovecho también porque se vale apoyar también, Cris. Manuel está también con Instituto Fénix, nos ha Claro. invitado. Entonces aprovecho el comercial aquí para Manuel, una gran oferta también educativa de Durango. Síganlo en sus redes, estamos varios de nosotros ahí con Manuel, como estamos también en INDECAG y sumamos todos, aquí somos grandes aliados de lo que el compañero hace y gracias Manuel por esa generosidad. Don Arturo Castañeda, seguramente la vida nos va a dar la oportunidad de coincidir y pelearnos como lo sabemos hacer jurídicamente y disentir. Y mi querida Marisela también, pues nos vamos a ver en octubre, ya estarán teniendo noticias de algún congreso. Y Vero, agradecidísima contigo siempre. Gracias, gracias por no decirnos que no, gracias por impulsarnos a seguir estudiando y desde luego no puedo dejar de agradecer mucho a quien me acompaña desde Coahuila. Gracias a los coahuilenses que están el día de hoy, porque dicen que uno no es profeta en su tierra. Arriba el norte de Nuevo León, Coahuila, gracias. Los que se unen desde la maestría, la maestra Denise, Jesús, maestro Lázaro, el maestro Luis Vidaurre, Ricardo Troncoso, no quiero omitir, pero ya son más los que nos siguen aquí en redes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Iberito. Ojalá que si se organiza de forma presencial puedas estar con nosotros. Ojalá, mi Cris hermosa, ya saben que solamente me ausento por cuestiones de trabajo, pero de ahí en fuera yo soy ahí asidua de mi Cris, de mis amigos, y de verdad que me encantaría volverles a ver, volverles a estrechar, así como ahorita los veo, felices, sanos y en el momento como nos dijo Dios, ahora. Y ya estamos puestos, mi Manuel, ya estamos puestos, Muy Arturo, bien. todos, Ya, mi todos, querida Vero. todos, Y todos. maestra Marisela, no es que te tuviera yo en ascuas. Lo que pasa es que ahí en la casa de todos ustedes, o en la oficina, tengo hasta 2 redes por si se va una y está lenta, pero pues ustedes lo dijeron, sábado, puente, no andamos por allá y pues a veces el internet no está tan bueno por acá, desafortunadamente. Una Era, disculpa, pero qué bueno que por lo menos era sirvió una para hacerlo. estrategia para tenernos así, así nos tuviste toda. Ya lo volvió a De hecho, hacer. ya Era, Míralo. Mi plan con maña, el de Ya ves, Arturo. estoy aplicando de nuevo la estrategia. sí, Y, y, muy y mi bien, querida ¿no? Muy también, bien. Es inteligencia mi artificial, querida mi Arturo, Sí. así te quedaste. ah, Ah, pero se escuchó perfecto, ¿eh? sí, así fue, y mi Gracias. querida magistrada Grisela también. Me va a dar mucho gusto verlos a todos. Muchísimas gracias a todos y querido doctor Manuel Valadez, ahí está la invitación cuando usted me indique de verdad que están abiertas las 2 sedes, si usted quiere podemos organizar y hacerlo en la sede de la Ciudad de México, en la del Estado de México y estoy segura que todo el mundo lo recibirá con muchísimo gusto, entonces quedo a Mil sus órdenes, gracias. Sí, sí, ¿vale? nos ponemos de Muchísimas acuerdo. gracias a todos ustedes que se conectaron, a Gracias. todos los que nos estuvieron siguiendo en redes sociales y ahí está la liga para que puedan adquirir el libro. Muchísimas gracias. Gracias.